queridos amigos y familia de Magdala. Tenemos otra integrante de la familia que ya ha culminado su tiempo aquí en Magdala. Y Dani, por favor, si te puedes presentar, de dónde eres. Hola, soy Daniela San Román, soy de México. Llegué aquí a Magdala hace 5 meses y medio y pues se termina esta etapa de mi vida. Dani, ¿cómo te enteraste de Magdala? Bueno, yo conocí a Magdala hace 11 años que vine a una peregrinación a Tierra Santa. Obviamente todavía no estaba lo que era el hotel ni las capillas, pero conocí la sinagoga y desde aquel tiempo me empezaron a llegar boletines del padre Juan Solana, inclusive tarjetas de Navidad. Entonces le di seguimiento desde la primer piedra de construcción de la capilla hasta que ahora lo que estamos, y así fue conociendo a Magdala cada día. ¿Y cómo surgió ese interés en llegar a Magdala? Tú dijiste, tengo que estar ahí. No, la verdad que yo conocí a Magdala, le tenía mucho cariño, pero nunca pensé que fuera a venir a hacer un voluntariado. Pero un día, hace 3 años, me encontré por azares del destino un video del padre Juan Solana en internet y no tenía nada que ver con el voluntariado, era sobre el proyecto de Magdala. Y no tenía ni 2 minutos la entrevista cuando dije, yo quiero ser voluntaria en Magdala. Así fue como, yo creo que fue un llamado de Dios nuestro Señor que me sembró la espinita, el deseo, y cada día fue creciendo más ese deseo hasta que, gracias a Dios, aquí estoy. Sí, porque hay un dicho que dice, no hay anhelo en el corazón que no venga de Dios. Así Entonces, así un anhelo Un que anhelo. hoy se hizo realidad y que hoy ya culmina. Sí, sí, lo digo con el nudo en la garganta que hoy termina. Sí, para todos es un poco complicado, es algo que compartíamos, que todos te dicen, vente de voluntario, ven, vas a ser amigos y todo, pero nadie te dice la parte de, te toca las despedidas, te Sí. toca el desprenderte de esta familia que has podido construir y que se ha hecho y que se ha ido formando durante el tiempo. Y sí, es algo difícil porque somos humanos, tenemos un corazón y Dios va transformando nuestro corazón en este camino. Así es. Dani, ¿en qué área estabas acá? Bueno, yo comencé en el área de tours, dando tours de la zona arqueológica y del área de las capillas durante mes y medio aproximadamente. Me tocó dar tours en español e inglés, pero por algún azar siempre me tocaba más en inglés, a grupos que no eran católicos y de otras religiones, muchos judíos del país, y fue una experiencia súper bonita porque logré conocer otras culturas, otras religiones, y lo más bonito es que el lenguaje del amor es un lenguaje universal, la espiritualidad es universal, y el amor con que te unes con un grupo ni siquiera te preguntas de qué religión es, ni si es diferente o igual a ti. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. También me encantó ver la cara de los peregrinos cuando terminaban su tour. Muchos lloraban, te abrazaban, ver la alegría y cómo se manifestaba Dios nuestro Señor a través de ellos fue una experiencia súper bonita. Ya después pasé al área de voluntarios, que es el área de admisiones, darle seguimiento a todas las solicitudes de personas que quieren ser voluntarios como nosotros. También ha sido muy bonito porque ves el anhelo de las personas, te recuerda cuando tú estabas en esos primeros pasos, investigando qué va a ser, llenando la solicitud, las trabas de los documentos, las visas, la incertidumbre, pero también ahí los puedes acompañar a través del amor de Dios y darle seguimiento a todo ese deseo que también nació en su corazón como nació en el de nosotros. Ha sido también muy bonito. Qué bonito, Dani. ¿Por cuánto tiempo has hecho en total tu voluntariado? En total 5 meses y medio. 5 meses y medio y pasaron así. Sí, y yo venía al principio por menos y al final me quedé un poquito más, la verdad. Digo, me falta pulirte un poquito más, Dani. Así es. Y aún así hoy todavía dije, ¿cómo no me quedo más? Pero bueno, también ya es tiempo de regresar. Todo lo bueno que empieza también tiene que acabar. Sí, así es. Y Dani, la experiencia más bonita que hayas vivido en Tierra Santa, no sé si tú nos podrías compartir o no sé si se te viene a la cabeza. Bueno, la experiencia en sí es haber conocido a Cristo, a Dios nuestro Señor. O sea, el conocerlo en todos los lugares a donde ibas, con todas las personas que te encontrabas, los regalos que Dios nuestro Señor me daba cada día, eso es lo más bonito, que me llevo en el corazón. O sea, de veras que dicen que Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, tú le das un minuto de tu vida y Él te paga con cosas súper inesperadas, cosas que ni te imaginas,
un regalo, una invitación a una oración muy especial, a un amanecer hermoso, a un viaje que no tenías planeado, retiros. Entonces, la experiencia es haber conocido a Dios a través de todas las personas que están en mi camino, como son ustedes, los voluntarios, los sacerdotes, las consagradas, peregrinos. Eso es lo que me llevo. Oh, qué bonito. Y bueno, Dani, en una palabra, ¿cómo describirías tu experiencia aquí en Magdala? El amor de Dios. En una frase. En una frase, sí, amor de Dios. ¿Y por qué? El amor de Dios porque a pesar de que yo sabía que venía a buscarlo, a encontrarlo, nunca pensé que fuera a ser tan grande. El que Él se manifiesta todos los días en una sonrisa de una persona, en un amanecer, en una humildad de un padre, en un retiro que por azar me invitan, en un paseo en una barca. Todo eso es amor de Dios, un abrazo inesperado. De verdad que Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, sí, tú vienes buscando algo y encuentras mucho más de lo que buscabas. Sí, yo pienso que el amor de Dios yo lo pude experimentar a través de ti, porque sí, tú fuiste una persona que se dio y me enseñaste a dar, que es paciente y me enseñaste lo que es la paciencia, que se tiene que adaptar al cambio y me enseñaste a adaptar al cambio. Pero todas las cosas que tal vez para mí son una debilidad, yo lo tomé como una fortaleza tuya a través del amor de Dios. Entonces, Dani, de parte de todos los voluntarios, de todas las consagradas, de todos los padres y de todos los empleados, te decimos gracias por haber dado tu tiempo sin esperar nada a cambio, porque tú de cierta manera has llegado y has dejado una huellita acá en Magdala, no solo en Magdala, sino en el corazones de muchas personas, me incluyo. Y bueno, ¿qué les dices a todas esas personas que todavía no se animan a venirse de voluntarios? Pues yo les digo que sigan orando. Primero que nada, Dios nuestro Señor es el que decide cuándo y en qué tiempo venir. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe el momento que nuestro corazón lo va a necesitar más. Hay muchas veces que una solicitud por alguna razón se estanca, no nos otorgan una visa, o hay personas que sin querer vienen en 2 meses, que todo se facilitó. Yo creo que los tiempos de Dios de verdad son perfectos. Tengan paciencia, confíen en Dios nuestro Señor y no desistan de este sueño que sí es maravilloso. Sí, es verdad, es maravilloso, te deja sorprendida. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen, y les vamos a poner el link de los voluntarios por si se animan, porque nunca está de más tocar puertas. Hasta una próxima. Gracias.